Desde los albores de la humanidad y a lo largo de los milenios se ha retratado en tablillas, en monumentos, en inscripciones, en edificios como las pirámides de Egipto, como las ruinas de Pumapunku, como las ruinas en México de las pirámides, hacia Norteamérica, hacia la parte de Suramérica, hacia la parte de Europa, de Asia, de Oceanía, la isla de Pascua. Todo esto en el mundo hablándonos de algo, una dualidad existente en este mundo, en el universo. Un bien y un mal, una luz, unas tinieblas, un arriba, un abajo, un caliente, un frío, un vida, un muerte, una paz, una guerra, siempre esa dualidad, esos polos opuestos. Desde culturas y civilizaciones tan antiguas como la mesopotámica, la egipcia, la babilónica, la asiria, medo-persa, etcétera, etcétera, que trascienden hasta nuestros días con información que pone a pensar a la ciencia, que confunde a la arqueología, pero que debe tener una respuesta. Escritores de nuestro tiempo y de siglos pasados como Shakespeare, como Lewis, como Tolkien, pintores de renombre como Van Gogh, personajes como Da Vinci, Miguel Ángel, que retrataron en sus vidas obras de arte que nos hablan de esa dualidad. Libros de bastante renombre como El conflicto de los siglos. Desde los tiempos de Julio César nos llegan escritos hasta nuestros días, historiadores, la filosofía de la Grecia clásica, historias aún más antiguas de la parte de la India, de China, historias de todos los rincones del mundo, con relatos, con inscripciones, con tablillas, con narrativas en estelas de piedra, etcétera, etcétera, hablándonos de esta dualidad. Quiere decir que hace parte de una realidad en el mundo, pero al ser una realidad que trasciende la naturaleza humana y el plano natural, no podemos interpretarlas con las herramientas que tenemos nosotros. Cuando hablamos de cálculo avanzado, no podemos hacerlo con nuestra mente, debemos apalancarnos en otras herramientas. Cuando hablamos de órdenes que trascienden la naturaleza humana, que son sobrenaturales, espirituales, debemos entenderlos con el orden y el entendimiento espiritual. Por eso yo les invito y les agradezco a las personas que se suscriben, comentan y comparten este material y van hacia YouTube sin importar la red social en la que se comparta este material y van al video original y lo revisan todo y expresan sus comentarios y sus opiniones al respecto, porque esto me ayuda bastante para llegar a más personas con este contenido. Y en ese orden de ideas, en este video, que se va a dividir en dos partes, voy a estar hablando realmente de eso, realmente dando respuesta a esas preguntas desde arriba hasta lo profundo, para que entendamos de qué va todo esto con lo que vemos en el pasado, lo que vemos ahora y lo que vendrá hacia el tiempo por venir, para entender toda la visión y toda la comprensión de este tema y poder obviamente en consecuencia tomar un punto de base o un ancla a esa idea, a ese conocimiento y basados en eso pues poder continuar adelante, ya no con una mitología en la mente o con una duda y una incertidumbre, sino una certeza de qué es verdaderamente lo que ha pasado, por qué la humanidad siempre ha tenido esa dualidad, esa doble ilustración de un bien, un mal, una luz, una oscuridad, y poder básicamente aclarar esa incertidumbre. Así que sin más, les doy la bienvenida, ya comenzamos. No está de más aclarar para todos ustedes, antes de ir a la parte de la explicación de estos dos puntos, hablar de algo muy importante. A lo largo de los años, como lo he dicho en otros videos, yo he leído muchísima literatura, he consultado investigaciones, fuentes, arqueología, historia, etcétera, etcétera. Dentro de todo eso que he visto, vuelvo al punto anterior. No hay una respuesta concluyente, sino que hay unas ideas que divagan. Hay hipótesis, hay unas teorías, hay incluso conspiraciones, etcétera, etcétera, acerca de este tema. Pero habiendo leído libros diversos, como ya digo, incluso de personas que se consideran a sí mismos psíquicos o que han tenido experiencias del tercer, incluso del cuarto tipo, personas que han estado incluso más allá de esta vida, etcétera, etcétera, habiendo consultado todas esas fuentes, encuentro que el punto de inflexión y la revelación precisa, concisa y certera no está
en otro libro, no está en otra mente humana o en otro lugar, sino en la Biblia. Así que esa es la fuente que vamos a usar para este conocimiento. Si tú me acompañas hasta el final, y no, como se dice, no se juzga el libro por su portada, sino por su contenido, una vez leído y estudiado, pues al final de estos 2 videos que se estarán compartiendo, podrás darme o no la razón acerca del tema que vamos a tratar. Un tema tan complejo y tan citado, como ya dije, o el tema más citado a lo largo de la historia de la civilización humana. Así que vamos allá. Y comenzaremos hablando acerca del reino de la luz. Porque si somos razonables y realistas, vemos que siempre la luz prevalece, tiene un poder superior a las tinieblas. Puede estar lo más oscuro que esté un lugar, una habitación, un territorio, se enciende una luz y automáticamente la claridad viene por consecuencia. Y nunca la oscuridad domina la luz, sino que siempre la luz domina la oscuridad. Lo vemos con el sol, lo vemos con las fuentes de energía humanas, etcétera, etcétera. Además, la oscuridad generalmente es ausencia de luz, ausencia de energía. No tiene un poder en sí misma realmente, sino que simplemente reemplaza una ausencia. Pero cuando la energía, que sí es energía, que es la luz, ¿sí? La energía lumínica, como se quiera llamar, pues básicamente ya sí tiene el poder de desplazar a la oscuridad. En el reino de la luz hay un rey. Para que haya un reino, siempre debe haber un rey. En el caso de la luz, ese rey es Dios, conocido en el hebreo antiguo como YHWH o el tetragramatón llamado, que luego se tradujo en otras maneras. Pero aquí lo vamos a ver en Éxodo 3:14, como dice: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. ¿Qué quiere decir yo soy? Básicamente, la interpretación más precisa es el que es en sí mismo. El que no necesita de nada externo para ser, sino que es por sí mismo, existe por sí mismo en una eternidad inalterable, que no fue creado, ni tiene principios, ni fin de días. Ahí podemos dejarlo. Ese es el rey de esa luz, de la luz, el reino de la luz. Es Dios. Ahora, ¿de qué es capaz este rey? El rey de este reino de la luz. Vamos a ir a Génesis 1:1 y dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este rey de la luz, que es Dios, es el creador de todo cuanto existe. Cuando se dice creador del cielo, también está haciendo referencia a la creación de los mundos espirituales. Creador de los ángeles, creador de los querubines, serafines, arcángeles, toda esta parte de seres espirituales, todos de la luz, todos justos, todos en obediencia a Él, en esa misma dimensión, en esa misma existencia de Él, en ese mismo reino. Porque los ciudadanos de un reino siempre tienen algo característico que los hace partícipes de ese reino. Y cuando habla de la creación de la tierra y también de los cielos, también se refiere no solo al plano espiritual, sino también al plano material, al plano físico, a los planetas, constelaciones, galaxias, toda esta parte del universo que nosotros, en el cual nosotros vivimos. Entonces hace parte de esa realidad. Entonces Él es creador de lo espiritual que está por debajo de Él y de lo material, lo natural. Y aquí en este capítulo, el que quiera leerlo, puede leer toda la creación de los cielos y la tierra, de las estrellas, del sol, de la luna, la creación de las plantas, de los animales, los reptiles, anfibios, aves, los seres humanos, etcétera, etcétera. Está todo escrito acá, lo cual no es el caso. Es simplemente enfocar en la cita específica que nos habla de ello. Ahora, para entender más cualidades de este Dios, vamos a ir a una cita que en este caso es Isaías 40:28 y dice: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance.
como ya lo vimos en Éxodo 3:14, es eterno, existe por sí mismo y creó la tierra y creó los cielos y el universo, como ya lo vimos en Génesis 1:1. No se desfallece, no se cansa, no está sujeto a lo que estamos sujetos la naturaleza, los seres humanos, y tiene un entendimiento que no hay nadie capaz de comprenderlo. Por eso es una necesidad tratar de entender la espiritualidad de Dios, tratar de entender las profundidades de Dios cuando somos tan limitados como somos realmente los seres humanos. Entonces, Él es el Rey, Dios es el Rey del reino de la luz. Él es el creador del universo, es eterno en sí mismo. Y otra cualidad, Él es todopoderoso, Génesis 17:1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. ¿El Dios qué? Todopoderoso, o sea, que todo lo puede, absolutamente todo lo puede, dentro de su voluntad y su justicia. ¿Por qué? Porque cuando uno todo lo puede, no se somete a la voluntad de nadie más, sino que hace lo que está en su voluntad y lo que dictamina su propia justicia. Así exactamente es Dios. Es omnisciente, Hebreos 4:13. Y no hay cosa creada que no se manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, delante de Dios no hay conocimiento oculto, no hay secreto, no hay cosa hecha en la oscuridad que pueda ser ocultada. Todo está al descubierto delante de Él, porque Él absolutamente todo lo conoce, es omnisciente. Aún nuestros pensamientos, Él ya los conoce. Lo que yo estoy hablando antes de que lo hable, Él ya lo conoce. Lo que tú estás pensando, lo que tú estás sintiendo en tu corazón, lo que tú deseas en tu corazón, aunque nunca lo hayas hablado con tus labios, Dios lo conoce todo. Por eso delante de Dios no hay oscuridad ni hay ocultismo. Es omnipresente. Jeremías 23:24. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? O sea, nadie puede esconderse. Y cuando dice nadie, es aún en los 8.000, 9.000 millones de personas que hay en el mundo. Nadie puede esconderse en ningún lugar sin que Dios no esté allí, porque Él es omnipresente, está en todo lugar al mismo tiempo. No es limitado como nosotros, que estamos acá un día y tenemos que irnos de acá para estar en otro lugar, en otro tiempo diferente, en otro momento, en otra época. No, Dios está en todo lugar al mismo tiempo, lo llena todo, porque aún el universo, con su grandeza, está en Dios, está creado en Dios. Y eso realmente requiere una capacidad mental muy trascendental para entenderlo, porque el que es muy natural, la persona que no ha llegado a un despertar espiritual, para esa persona es locura, es una conspiración, es una barbaridad lo que yo estoy diciendo y lo que dice la Biblia mucho más. Pero cuando hay un conocimiento, un avance espiritual por la obra del Espíritu Santo de Dios, ese entendimiento se expande. Ese entendimiento recibe luz de lo alto y esa comprensión abunda y avanza mucho más allá. 1 Timoteo 6:16. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Es inmortal, como ya lo vimos, no tiene principio de días ni fin de vida. Habita en luz, o sea, es el rey de la luz,
inaccesible, el reino de la luz, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. ¿Por qué? Porque para poder ver a Dios no se puede ver como hombre, tiene que ser espiritualmente. Y aquí vemos una realidad tan básica y tan humana como de las frecuencias de luz que el ojo humano no puede captar, que tiene que colocar visores, que tiene que colocar lentes para poder ver esos espectros de luz. Y están ahí en nuestro mundo, están ahí emitiéndose de las galaxias, de las estrellas, de los metales, de los materiales radiactivos, pero no podemos verla, no sabemos ni siquiera que está ahí, pero ahí está. Pero tenemos que avanzar para poder verla. Sonidos que no podemos escuchar, los que escuchan las mascotas, los perritos. Nosotros están ahí los sonidos, pero no podemos escucharlos, ellos sí. Sonidos de sonar que solamente pueden detectarse mediante un aparato, tan sencillo como eso. Dios lo llena todo, pero no lo vemos como persona. ¿Por qué? Porque no podemos verlos como hombres, debemos ser como espíritu, como Jesucristo, en espíritu y en verdad, para poder verle a Él, para poder tener esa relación y ese conocimiento sobrenatural, espiritual de ese Dios, en esa misma frecuencia espiritual de Él. De lo contrario, no es posible. Ahora, podemos entrar en interpretación más profunda de ese Dios que se manifiesta en Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero eso es tema para otro video. Eso es tema para otra enseñanza. Vemos que Él es el creador de todo lo que existe, llámese en espíritus, llámese en materiales físicos, llámese en seres vivos. Él es el creador de todo. Vimos que Él es eterno en sí mismo, no tiene principio ni fin de vida. Vemos que es todopoderoso, que todo lo puede en su sabiduría y en su justicia y en su verdad. Vemos que es omnisciente, que todo lo conoce, todo lo sabe. Vemos que es omnipresente, que está en todo lugar al mismo tiempo, que no está limitado por las leyes físicas de la gravedad, del día, de la noche, de la radiación, del cansancio, de la fatiga, del tiempo, del espacio, no lo afecta y nunca dejará de ser. Es eterno, vive para siempre, es eterno. Y eso está escrito, y estas son solamente unas citas que yo he traído acá para hablar de ello. Pero vuelvo y digo, cuando entramos en ese mundo, en esa realidad, todo empieza a tomar sentido. No sé si tú eres una persona estudiada que quizás tenga maestría, licenciatura, especializaciones, doctorado, qué sé yo. Pero te habrás dado cuenta que hubo un tiempo cuando para ti las matemáticas avanzadas, para cuando ti el cálculo, la trigonometría, la lógica y toda esta parte era locura porque no lo entendías. O la filosofía quizás si eres filósofo. O la biología o entender el ADN, el ácido ribonucleico, desoxirribonucleico, toda esta parte era locura para ti porque no lo habías estudiado, no habías entrado en esa frecuencia para entenderlo. Lo mismo pasa con el entendimiento espiritual. Hasta que tú no entras en esa humildad y en ese conocimiento, en esa vivencia, en esa realidad, en esa verdad, no vas a entenderlo y va a ser locura para ti. Porque esto trasciende el mundo natural, trasciende el plano físico y es más real el mundo espiritual que el mismo mundo físico. La ciencia no se pone de acuerdo si hubo un Big Bang o antes de ese Big Bang hubo otro Big Bang. La ciencia no se pone de acuerdo. Hay premios Nobel diciendo que este mundo es una realidad simulada con una superinteligencia artificial o creado por una supercomputadora intergaláctica, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no pueden concebir cómo es posible que exista este mundo, esta realidad tan asombrosa, con un sol dándome acá en la ventana, con tantas maravillas, tantas cosas sobrenaturales e inexplicables sucediendo, con la secuencia del ADN, con la excelencia y la perfección de los copos de nieve. Eso es imposible explicarlo científicamente. Entonces, a lo que la mente llega a su límite, empieza a divariar y a creer que esta es una realidad simulada. ¿Por qué? Porque desechan la Biblia, la palabra de Dios, para entender la creación y por eso patinan y patinan en otras cosas. Es como cuando hay una forma de hacer algo, pero la otra persona quiere volver a inventar la rueda.
Va a tropezar y tropezar hasta que acepte que tiene que tomar lo que ya hay y lo que ya ha sido dicho acerca de ello. ¿Y lo ha dicho quién? Dios mismo. Así que mis amigos, hablamos del primer reino, el reino de la luz, el reino maravilloso de la luz. Luego en el siguiente video hablaremos acerca del reino de las tinieblas, de la oscuridad, y haremos una conclusión al final de ese video. Así que gracias nuevamente por suscribirse, comentar y compartir en la red social que esté este video y nos vemos en el siguiente. Bendiciones.